que yo estoy seleccionando es base, colector y emisor. Aunque es el mismo, pues es la distribución base, emisor, colector, el de abajo colector, base, emisor, etcétera, ¿sí? O sea, en ese sentido, uno puede escoger el que quiera, ¿sí? Vamos a seleccionar vamos a pensar en que la configuración es emisor, base y colector. Ya lo ponemos por aquí, ¿sí? Y cerramos la base de datos, que es lo que necesitamos. Con esta tecla de la lupa, pues podemos aumentar el tamaño y disminuir. Si le damos vemos todos los componentes inmediatamente en este momento, ¿no? Yo para comodidad en esta explicación voy a quitarle los nombres para nomás trabajar con los componentes. Aquí tenemos el resistor 1, resistor 2, 3, 4, capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3 y el transistor. ¿Cómo quitamos los nombres? Abrimos este botón, ¿verdad? Del display y aquí le vamos a quitar los nombres, que son valores, ¿sí? Nombres. ¿Okay? Le doy OK y listo. Ahora, voy a distribuir de tal forma los componentes similares al diagrama. Aquí, para mover al componente, yo tengo que darle la opción de mover, que es esta que tenemos aquí, el botón de mover. Presiono el botón izquierdo y con el botón izquierdo lo desplazo. Si yo oprimo el botón derecho, lo puedo rotar, ¿sí? Voy a dejarlo así. ¿Con qué propósito? Muy sencillo el asunto, ¿sí? Lo que sucede es que aquí yo voy a tener precisamente abajo el emisor, en medio la base y arriba el colector. Para que se parezca al diagramita que tenemos ahí, ¿sí? Voy a jalar RB1 para acá, RB2 para acá, RB3 para acá y RB4, ¿sí? Voy a jalar también el condensador 1 para acá, el condensador 2 para acá, el condensador 3 para el emisor. Digo, no están acomodados, simplemente yo me estoy acomodando. Ahora, evidentemente, yo necesito una de las reglas básicas en el diseño de PCBs, es la simetría. ¿Qué es la simetría? Que todos los componentes sean paralelos a sí mismos. Yo no puedo colocar bajo ninguna circunstancia, por ejemplo, un componente así, otro así, ¿sí? Otro por acá, o sea, porquerías no se pueden hacer, ¿sí? O sea, tiene que estar perfectamente simétrico. Y vamos a ponerlos todos verticales, ¿de acuerdo? Cuanto más simétrico es el diseño, es más profesional y, por supuesto, es más fácil obtener la certificación, ¿sí? Si no se ponen simétricos, hay empresas calificadoras para el diseño de un PCB, de un circuito, y si no cumple la simetría, no se puede registrar o patentar y no se puede vender. Tiene que cumplir el paralelismo de los componentes. ¿De acuerdo? Esto es una norma internacional. Bueno, entonces vamos a acomodarlos un poquito más cerca, ¿sí? Aquí, si se fijan, tengo un brinco muy fuerte. ¿Cómo se corrige el paso? Vamos a hacer, ¿sí? Vamos a seleccionar Grid, que está aquí, Grid. Aquí tiene paso 0,5. Lo vamos a modificar. Yo le voy a poner 0,05. ¿Ok? Y ahora cuando yo tome el componente, vean con qué suavidad se desplaza. Ya no brinca, ya tengo pasos más suaves, más definidos. Puedo darle la separación necesaria al componente, si se fijan. ¿Ok? Ya nos acercamos. Vamos a acercar este de aquí también. Vamos a acercar este. Y de esta manera, si se fijan, me queda 2 resistores en la entrada con un capacitor, 2 resistores a la salida con un capacitor y el condensador de emisor. ¿De acuerdo? Ahí lo estoy colocando en este momento, ¿sí? Ahí yo podría decir ya tengo una correcta simetría de mi diseño del PCB. Ahora lo que tengo que hacer es conectar las pistas para que yo no tenga ninguna dificultad.
Voy a suponer que esta es RB1, RB2, ¿sí? Esta es RC y esta es R. Este es condensador de entrada, condensador de salida, condensador de emisor, y de hecho los podemos bautizar, ¿no? En ese sentido, se pueden bautizar los componentes. Si se fijan, si yo le vuelvo si le vuelvo a poner los nombres, ya aparecen los nombres sin ningún problema. Si yo le doy botón derecho, yo puedo asumir, ver las propiedades del componente, y si se fijan en las propiedades de este, que es el capacitor de entrada, yo aquí en vez de ponerle esto, pues le reemplazo Cin. Voy a poner Cin, ¿ok? Y ya está ahí Cin, ¿ok? Aquí tengo para el número 2, con derecho, propiedades, llamamos RB1, y ahorita movemos hasta los nombres, eso no es problema, ¿no? Este botón derecho, vamos a poner RB2, 2, transistor igual, vamos a poner ecuaciones, Q del transistor, este componente, es otro resistor, vamos a llamarle RC, el siguiente es RE, este es el capacitor de salida, que lo renombramos, Cout, finalmente este le llamamos capacitor de emisor, ¿sí? Bien, y ahí tengo los nombres para identificarlos. Obviamente, para poder desplazar los nombres, yo me voy a ir aquí a esta función smash, ¿verdad? Si le apareció una crucecita. Cuando yo le diga mover, yo puedo posicionarme sobre la crucecita y muevo el nombre del componente, ¿sí? Por ejemplo, lo puedo poner aquí, ¿sí? En la máscara de componentes. Aquí igual hago lo mismo con el resistor RB1, tomo el nombre y lo desplazo a donde me convenga. ¿Sí? Ahorita es netamente explicativo, ¿sí? Smash, muevo para RB2, hago lo mismo para el transistor, Smash, movemos el nombre del transistor, para R hacemos entonces Smash, ver, está RC, vamos con el resistor de emisor, igual, le activamos Smash, su nombre para acá, para el capacitor lo mismo, vemos, y finalmente para el capacitor de emisor, y vamos más para poderlo desplazar a donde nos interese. Ahí ya tengo señalizados los componentes. Aclaro, esto es en la mascarilla de componentes, no es en el lado de las pistas. Los símbolos que estamos viendo y los nombres de las pistas son por el lado de inserción, del lado de los componentes, y lo que se ve en verde es el lado de la soldadura. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esto, ya puedo empezar a conectar. ¿Cómo selecciono las pistas? Muy fácil. Las pistas, lo que vamos a hacer es, hay una tecla aquí que se llama precisamente Wire, ¿sí? La activamos y en la parte superior se activa la forma del trazado y la cara en la que yo voy a trazar la pista. Tengo dos opciones aquí, Top y Bottom. Top se utiliza cuando diseñamos montaje de superficie, Bottom cuando hacemos diseño de inserción. Los trazos a 90 grados quedan eliminados, no los vamos a utilizar para nada en este semestre, y lo que vamos a utilizar son trazos a 45 grados como el que tenemos acá. Obviamente, ¿sí? Tengo por default aquí activado .016 de ancho de la pista, que es este de aquí, ¿sí? Que estamos visualizando. Si nos damos cuenta, por supuesto, o sea, y consultando la tablita que les di, bueno, nos vamos a dar cuenta que los anchos de pista están en función de la cantidad de corriente.
yo puedo aumentar y disminuirla aquí, ¿sí? Si se fijan, por ejemplo, 0.01, ven el tamaño del cual ya queda. Si me voy a 0.66, vean el tamaño de la pista. Obviamente está en función de la cantidad de corriente. Vamos a dejarlo en 0.012, expresado en milésimas, muchachos, no se manejan en centímetros aquí en los software, de preferencia en milésimas, aunque se puede cambiar, por supuesto, aquí en el grid. Yo puedo cambiarle de pulgadas, puedo cambiarle a centímetros. Yo les recomiendo que lo dejemos en pulgadas porque el software que se utiliza en la industria viene expresado en el sistema inglés y normalmente todas las cotaciones cuando se mandan a los maquiladores pues van en pulgadas, no van en centímetros. Bueno, pues retomando esto, decíamos que tenemos RB1, RB2 conectados a la base del transistor. Ya dijimos que la base del transistor es esta. Y yo puedo seleccionar tranquilamente, por ejemplo, me posiciono aquí, bajo, digo, obviamente esto es práctica, ¿verdad? Pero lo bajo aquí en línea recta y luego hago esto. Y para conectar aquí la pista. Obviamente, esta es una opción. RB1 sabemos que va conectado a la base y va también conectado a B+. Yo voy a asumir que B+ va en la parte superior. Entonces, tendría yo que darle la vuelta desde este path, subir la conexión. Me doy cuenta que es un poco más engorroso, entonces voy a borrarlo para cambiar la dirección. Aquí tengo trash, ¿sí? Selecciono y borro esa pista. Le vuelvo a dar presente wire y voy a seleccionar mejor de aquí abajo. Aquí me posiciono, subo, trazo y ya tengo la conexión, ¿sí? Aquí me doy cuenta que RB2 también tiene que ir a ese transistor, a su base y a tierra, ¿sí? Yo voy a suponer que a lo mejor tierra va abajo, ¿sí? Entonces en ese sentido me convendría conectar este de arriba hacia acá o este también hacia acá y poner la tierra por arriba. Se vale, por supuesto, sin ningún problema. Pero tenemos la siguiente dificultad. Vamos a suponer que esta terminal de resistor RB1 va a B+, y este va a tierra. Entonces, este tendría que conectarlo acá. Lo puedo hacer de la siguiente manera, ¿sí? Esta es una opción, de aquí conectar acá. Pero aquí yo tengo dos ángulos de 90 grados. Los ángulos de 90 grados están prohibidos en el diseño de PCBs. No se pueden utilizar. Esta es una opción, ¿sí? Aun cuando yo quite este efecto, se me presenta otro problema. ¿Cuál es el problema? Que esta pista es la misma que esta. Y está prohibido tener a la misma pista paralela a sí misma. Eso no se puede hacer en el diseño de un PCB, bajo ninguna circunstancia. No está permitido. ¿Por qué? Porque una pista paralela a sí misma me genera ruido. No puedo hacer ese tipo de conexión. Tengo que buscar otra estrategia. ¿Cuál? Vamos a pensar la siguiente estrategia. Vuelvo a borrar todo, así de sencillo, ¿sí? Borro todo, vuelvo a pensar. Parto nuevamente de aquí. En vez de que yo lo haga por acá, ahora conecto este pad aquí. Pues ya tengo los dos resistores, si se fijan en el diagrama, tengo los dos resistores conectados a la base sin que se produzcan paralelismos de ángulos de 90 grados. Esto está permitido. Lo anterior que hicimos no está permitido. Obviamente nos damos cuenta que también una terminal del capacitor de entrada va a la base. Yo pude haber seleccionado esta de aquí arriba y conectarla hasta acá, pero vuelvo a caer en el mismo problema, ¿sí? Se me forman paralelismos entre pistas, no debe de ser. Entonces, ¿qué voy a hacer? No, pues me conecto de aquí, ¿sí? Así de sencillo, de aquí para acá. Y si se fijan, ya tengo conectado el capacitor de entrada a la base, RB1 a la base y RB2 a la base. No tengo interferencias, no tengo paralelismos, no tengo ángulos de 90 grados. Está perfectamente bien trazado en este momento. Bueno, vámonos del lado derecho y aquí es donde viene lo interesante. ¿Por qué? Porque tengo diferentes opciones. Aquí yo puse primeramente el resistor de colector. Bueno, como el resistor de colector también va a B+, y dijimos que RB1 va a B+,
dejo esta hacia B+, y esta tendría que conectarla al conector, que es esta de aquí. Yo tengo muchas opciones. Esta es una, por ejemplo. ¿Sí? De aquí para acá. Sé que el condensador de salida va al colector. Bueno, también yo no tengo ningún problema. Pudiera ser esto de aquí. Línea recta. ¿Sí? No tengo ningún problema. Solo tengo que eliminar estos ángulos de 90 grados porque están prohibidos. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a la función arco. ¿Sí? Que tengo aquí. Con un arquito. ¿Sí? Ahí está. Lo voy a mover tal cual. Tomo una esquina y lo acomodo. Para acá, para donde yo lo necesite. ¿Sí? Lo tomo del medio y ya lo desplazo y lo monto encima. Voilà. Ya desaparecí el primer ángulo de 90 grados, me falta el del otro lado. Voy a aprovechar este que ya crié, lo copio, ¿sí? Y lo desplazo para acá, botón derecho para rotarlo a mi conveniencia, y ya desaparecieron los ángulos de 90 grados, así de rapidísimo. Esto está permitido, ¿sí? No tengo problemas porque esta pista, ¿sí?, no es paralela a nadie. ¿Sí? O sea, va bien, tengo conectado ya el colector a su resistor de polarización y al capacitor de salida. Perfecto. Ahora el emisor va a este resistor, porque dijimos que la Tierra va hacia arriba igual que RB2. Pues yo tengo la opción, ¿sí?, de conectarlo de esta manera. Aquí. Esta es una opción. ¿Y por qué digo una opción? Me falta el condensador de emisor. Me falta completamente el condensador de emisor. Vemos que la parte positiva del condensador tiene que ir al emisor y la negativa a tierra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a rotar. ¿Para qué? Para que me quede justamente el positivo hacia acá y veamos qué sucede. ¿Sí? Yo aquí, a la hora que haga esta conexión, queda una porquería definitivamente, ¿no? Digo, sí, únelo, ¿verdad? Pero vean qué sucede aquí. Entonces, no me conviene hacerlo de esta manera, y aparte aquí, un error en el trazado. Voy a eliminarlo todo otra vez. ¿Sí? Hacemos borrar todo, literal borro todo. Y como me doy cuenta que tengo que trazar hasta el capacitor, pues mejor hago el trazado hasta el capacitor. Por ejemplo, porque esté derecha la pista, está acá, y lo unimos. Y ya después este resistor lo trazo hacia acá. Tengo que eliminar los angulitos de 90 grados. Puedo copiar los que ya hice anteriormente. Jalo para acá, lo roto. Lo puedo volver a copiar, por supuesto. Copio el de acá, lo mismo. Y ya tengo resuelto. Colector a su resistor de polarización y al capacitor de salida. Emisor a su resistor de polarización y a su capacitor de acoplamiento. ¿Ok? Bueno, ya nada más me falta conectar la tierra y B+ y la terminal de entrada y de salida. Voy a mover los nombres para que no me estorben. Digo, los nombres están en el lado del componente. ¿Sí? Tomo y lo pongo aquí, por ejemplo. Tomo y lo pongo aquí. Esto no afecta a las pistas. Repito, esto es del lado del componente. Y pongo RB2, igual vamos a ponerlo aquí así. RB1, lo ponemos de este lado. Pues no sé, Sein lo puedo poner aquí arriba. Out, pues lo puedo dejar ahí, o lo puedo poner abajo, lo puedo poner por aquí, lo puedo rotar incluso. Y listo, ya sé, igualmente puedo rotar y ponerlo aquí o ponerlo arriba, porque estorbe visualmente, hago la aclaración.
Q, que es del transistor, pues lo puedo rotar y lo puedo poner aquí, abajo también. Yo lo puedo acomodar donde sea conveniente para mí, ¿no? Obviamente tengo que respetar la altura de esto. Bueno, ya tenemos ahí un aproximado, un visual aproximado. Bueno, ¿y dónde pongo el conector? Pues arriba, pues tengo que encontrar o seleccionar un conector. Bueno, me voy a conectores. Nos vamos a dar cuenta que hay N1000 conectores. Entonces, ¿qué dicen con? Son conectores. Me voy a ir a lo más popular. ¿Sí? El popular es Molex. Y si se fijan, voy a encontrar estos que aparecen ahorita en pantalla son de montaje superficie. Todos los que tengan estos cuadritos son montaje de superficie. Los que son de inserción, pues obviamente van a tener pads como estos de aquí. Nos damos cuenta que en el diagrama voy a tener una terminal para B+, una para tierra, una para la entrada y una para salida. Tiene que ser un molex de 4. ¿Sí? El molex de 4, ¿sí? Obviamente se selecciona en función de la separación o que le llaman paso. ¿Sí? Aquí tenemos justamente, este es un tipo. ¿Sí? Vamos a buscar otros tipos de molex. Tenemos este, ¿sí? Un montaje totalmente distinto, el mismo tipo de paso, pero el montaje es diferente. Lo tengo en montaje horizontal, que es este de aquí. Tenemos, obviamente, abajo. Todos estos son de montaje superficie. Todos estos son montaje. Estos son de inserción. El paso ya es diferente, ¿verdad? Vean incluso el tamaño. Y así me puedo seguir, busque y busque y busque conectores de acuerdo a las necesidades que se tengan, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a cerrarle aquí. Y pues de los 4, evidentemente, ¿cuál seleccionaré? Ah, bueno, ¿cuál voy a seleccionar? Eso depende de la cantidad de voltaje que fluya entre las terminales. ¿Por qué? Porque la separación o el paso de las terminales se determina en base a la cantidad de voltaje que existe entre cada uno de ellos. ¿Sí? O sea, si son voltajes pequeños, como se ve en la tablita que les puse, bueno, pues yo puedo tener muy próximas las separaciones y puedo seleccionar en ese momento el molex pequeño. ¿Sí? Ahorita voy a dejar el primero que sacamos nada más como referencia para que se vea cómo lo vamos a conectar, pero repito, el molex también se determina en base a la cantidad de voltaje que va a fluir en cada uno de ellos, midiendo la separación para que no haya ningún problema. Como los otros 3 me estorban, bueno, los voy a borrar. Perdón. Ay, quitamos este y quitamos este. Y nos vamos a quedar únicamente con el de arriba. Vamos a posicionarlo lo más centrado posible. ¿Sí? Ahí lo tenemos. ¿Sí? Un poquito más. Y listo. Yo veo que tengo el capacitor de entrada, puede ser aquí. Capacitor de salida, puede ser acá. ¿Sí? B más puede ser acá y las tierras pueden ser acá. O sea, tenemos muchas opciones de interconexión. ¿De acuerdo? Muchas. ¿Ok? Aquí, si se fijan, yo puse RB1 y RB2. RB2 forzosamente va a tierra, pero yo pude haberlas cambiado. ¿Para qué? Para que me quede RC y RB conectadas en línea. O sea, yo puedo hacer eso sin ningún problema, por supuesto. Yo se puedo mover al resistor completo, si se fijan. Ya lo paso hacia acá. Ya lo inserto aquí. De tal forma que cuando yo conecte RB1 y RC, a ver más, simplemente los uno en línea recta. Y vamos a suponer que este es B más, bueno, lo conecto a B más. Ahí está ya. Tengo el detalle de los angulitos, no me preocupa. ¿No? Aprovecho y copio el que ya tengo acá. Suavizar, lo vuelvo a copiar. Otro, y ya resolví el problema. RB1 y RC a B más. Ahora RE y RB2 a tierra.
que se complica un poquito más, ¿verdad? Uno tiene que estarle buscando, digo, esta es una opción de diseño, hago la aclaración, es una opción de diseño, pero puede ser de muchas formas diferentes. Voy a suponer esta ruta crítica en el diseño, ¿verdad? Yo aquí, por ejemplo, voy a poner este trazo hacia acá. Pero recuerdo, pero también la tierra de este condensador. Pero si lo paso, esta terminal ya no va a conectarse para acá. Bueno, no me importa, lo trazo por aquí, lo conecto, y ahora uno por la parte de abajo. No pasa nada. Esto lo pongo en línea recta, y este lo uno aquí, y ya la hice, ya tengo la tierra del condensador de emisor, tierra del resistor de proyección de emisor, listo. Me falta RB2. No lo puedo pasar por acá arriba, que me entrampo con este. Si lo vemos, o bien este lo puedo pasar por abajo y conectarlo acá. O sea, yo puedo jugar sin ningún problema con esa dinámica. Vamos a ver qué sucede. Yo tengo esta opción. Sin querer. Lo tengo. Y ahí está, conectada la entrada. Y puedo dar la tierra la vuelta por acá. O bien, puedo poner la tierra por aquí en medio y esta terminal del capacitor conectarlo directamente aquí. Tengo esa opción. Vamos a hacerla también. Puede uno jugar con todos estos detalles sin ninguna dificultad. Y repito, tomamos el resistor, vamos a pasar por en medio, la vuelta, y ya lo conecté a tierra. Y este capacitor que es el de entrada, lo conecto a la terminal de entrada y el capacitor de salida, pues a la terminal de salida. Voy. Y listo. Aquí igual, botón derecho para darle su nombre al conector. Vamos a ponerle simplemente conector. Sin dificultad alguna, ya está puesto, ya tengo todo acotado, sin ninguna dificultad. Si hay alguna duda, bueno, pues yo le puedo poner, también le puedo poner texto, si nos damos cuenta. Por ejemplo, aquí yo le puedo poner input. Vamos a ponerlo en mayúsculas. Input. ¿Ok? Esto se va a imprimir en el cobre. Pero hay un detalle, veamos el tamaño. Lo puedo disminuir, por supuesto, 0.4. Veanlo. O más, 0.16. Lo puedo poner aquí, muy coqueto, ¿no? Y lo veo del lado de la soldadura. Ahora le ponemos output. Este lado. ¿Sí? Puedo ponerle, evidentemente, aquí PCC. Aquí arribita, digo, si me deja más espacio, lo podría yo haber marcado, digo, y lo voy a dejar momentáneamente aquí. Será mejor. Bueno, es netamente un ejemplo. Y finalmente, tierra. Lo puedo poner por acá. De tal forma que yo ya tengo señalizado desde el lado de la soldadura donde la entrada de señal, la salida de señal, la polarización positiva y la referencia de tierra. Bueno, ahora lo que me resta por hacer es el tamaño de la tarjeta. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a grid, voy a activar puntos para que se vean los puntos. Voy a modificar el tamaño, ¿sí?, que tengo aquí, porque vamos a ponerle 0.02 y ver todos los puntos. ¿Okay? Vamos a dejarlo así, como ejemplo.
y le voy a dar la función precisamente polígono, esta que tengo aquí, polígono. Al activar polígono, se me van a activar una serie de cosas en la parte superior. Esa serie de cosas es la distancia entre la pista y lo que va a ser plano de tierra si así se necesita. Aquí el ancho para el polígono, pues lo voy a adelgazar, lo voy a poner en 0. Le voy a decir aquí sí, trázalo a 45 grados. Y vamos a suponer yo voy a trazar aquí. Empiezo. Vamos a dar un margen más. Ahí. Y cierro el polígono. Cuando cierro el polígono se puntea. Cuando está punteado. ¿verdad? Y yo puedo poner obviamente aparte como texto. Que sí me decir algo. ¿sí? Queda muy chiquito. Pues le subo el tamaño. 0.04. Sí, me puedo decir algo. ¿Sentido? Le voy a poner también, ¿qué otra cosa le podemos poner? Que son las perforaciones para los tornillos. Y, 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 sí. Que se movió. Ah, y listo. Ahora, si yo quiero ver el plano de tierra, ¿qué es el plano de tierra? O sea, el blindaje, lo que se llama blindaje en los PCBs. Voy a quitar el grid para que no se vea. Y voy a activar la función, esta que está aquí, se llama RatNest. Vean lo que sucede. Se pone el plano de tierra. Está muy junto a las pistas. O sea, yo lo puedo mover, por supuesto, ¿verdad? Con las propiedades. Y aquí, pues es algo que ustedes le van a tener que, me voy a atrever a decir, a jugar para que se familiaricen con él, ¿sí? En ese sentido. Aquí, por ejemplo, tiene 0, pues le puedes poner un 0,5, lo activo y ve lo que sucede. ¿sí? Esa separación, por supuesto, está en función de la cantidad de voltaje entre el blindaje y, por supuesto, la pista. Esto es importante. ¿sí? Entre el blindaje y la pista. Si yo le voy moviendo, pues voy creando las separaciones en función, repito, de la cantidad de voltaje entre una y otra, y de esta manera está el blindaje que nunca toca las pistas. ¿Cómo me cercioro? Pues, puedo desactivar lo que son los componentes. Vamos a quitar todo esto. Quito los nombres. Y ahí está, mi tarjeta lista para procesarse en el planchado, en el ácido, todo, y ya puedo soldar los componentes. ¿sí? O sea, tiene las perforaciones para la tornillería y ya quedó lista mi tarjeta, ¿no? Y si se dan cuenta es una tarjeta muy pequeña. Y ahorita vamos a ver el tamaño. Cuando, hago la aclaración, cuando uno quiere, ¿cómo se llama? Ver solamente los componentes, se activa esto de aquí y yo desactivo, por ejemplo, que son todo esto de arriba. Y esto obviamente yo también lo puedo planchar del otro lado de la tarjeta y ya veo cuáles son las características, ¿no? del componente. Si le pongo obviamente los nombres, se va a imprimir el RB1 y ya sé dónde meter cada componente a la hora en que se perfore, ¿no? Sin ninguna dificultad. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos. No, profesor. ¿Sí se comprendió el Este, manejo? bueno, yo sí tengo una pregunta, profesor. ¿Qué papel o cómo sería, cómo quedaría mejor la impresión? ¿En qué papel o si puede darnos alguna recomendación para Sí, claro, por supuesto, imprimirlo? sí, por supuesto que sí. Digo, antes de comentar eso, ¿hay alguna duda en el diseñito que hicimos, muchachos? Este, Sí,
Adelante, compañero, si gustas. Bueno, ¿por qué no se pueden poner en 90 grados los planos? Las Ah, pistas. esas. Ok. Las pistas únicamente se colocan a 90 grados cuando nosotros vamos a hacer el diseño de un receptor o de un transmisor. Aquí nosotros estamos haciendo un amplificador. El peor error que podemos cometer es poner una pista a 90 grados porque cualquier señal de mi amplificador se puede radiar al exterior o puede ser contaminado por una radiación externa. Dado que los ángulos a 90 grados forman vértices que, como ustedes lo aprendió allá en Física 3, pues es un excelente radiador. Entonces, ¿por qué no se utilizan? Precisamente por la interferencia electromagnética que se puede producir en un circuito que no está diseñado para radiar o para recibir vía radiofrecuencia una señal. En este caso, nuestros diseños podemos utilizarlos, como yo hice rápidamente el dibujo, a 45 grados, no hay ningún problema, está permitido por la norma internacional de electrónica trabajar justamente con ángulos a 45 o con curvas. Yo les recomiendo que usen curvas cuando diseñen fuentes de alimentación. Para el resto de los circuitos pueden utilizar ángulos a 45 grados y solamente ángulos a 90 grados cuando aprendan a diseñar justamente lo que son circuitos de transmisión o de recepción. Si ustedes buscan en internet rápidamente, más tarde, circuito, tarjeta para Bluetooth, por ejemplo, se van a dar cuenta que en el PCB ya viene incluida la antena. ¿Y cómo la van a identificar? Porque viene a 90 grados. ¿Sí? Parece un laberinto de 90 grados. Bueno, está calculada es la antena y para lograr una efectividad en su radiación se utilizan ángulos a 90 grados. Entonces, es la causa por la cual nosotros no vamos a usar ninguna pista a 90 grados porque nosotros no nos toca diseñar absolutamente receptores ni transmisores en este semestre. No sé si queda respondida la pregunta, señor. Sí, profesor, muchas gracias. Eso. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien por ahí también tenía alguna duda, me parece? Sí, era la misma, y le iba a preguntar lo mismo que mi compañero, profesor. Ok, correcto. ¿Sí quedó resuelta la duda? Sí, muchas gracias. Perfecto. Ahora, ¿ya no hay duda sobre el diseño del PCB para hablar de lo del papel, muchachos? Ok, sale. Vamos a detener esto y vamos a... ¿Dónde está el archivo? ¿Dónde está el archivo? Acá está el archivo. A este. Aquí, ahora sí. Tenemos justamente la descripción general. Yo decía que el primer paso era conocer el diagrama. Nosotros lo tuvimos ahorita el diagrama. Ya con el diagrama hacemos el diseño del trazado de las pistas. Si se dieron cuenta, diseñar el circuito fue cosa de minutitos, de volada, o sea, no tiene mayor ciencia. Digo, por supuesto, yo como les comentaba, bueno, yo tengo que conocer los encapsulados de los componentes, entonces el primer paso es, en el caso del software, en el tapiz pongo los componentes. El error que muchos cometen es que capturan el diagrama y luego le dicen autoenrútalo. Eso es un error. Eso está bien para niños de secundaria. No, eso no se hace en la industria, muchachos. En la industria se tiene que diseñar el PCB exactamente así como lo hicimos. Exactamente es como se trabaja en la industria. Se diseña el PCB, no se hace autoenrutamientos y esas chifladuras de secundaria, no se utilizan, sino que normalmente el ingeniero conoce los encapsulados de sus dispositivos, los pone en el tapiz, les da la simetría y empieza la interconexión. Así de rápido es como se hace el diseño. Ahora, eso es en términos del diseño. Ya que lo tengo, pues lo mando a imprimir. ¿Cómo se manda a imprimir? Bueno, la impresión yo les voy a recomendar papel cuché brillante de 110 a 120 gramos. Vuelvo a mencionar, papel cuché brillante de 110 a 120 gramos. El papel cuché, muchachos, digo, yo sé que muchos tal vez en su, en su desarrollo que han hecho algún PCB por ahí en su vida, pues algunos se fueron con la finta y compraron el papel especial para PCBs.
No, pues que 3 hojitas por 70 pesos. Un robo, literal, un robo total y absoluto, ¿no? Y lógico, por desconocimiento. Hay quien dijo, no, pues utilizo algún otro papel que me recomendaron en la tienda y cuesta 10 pesos la hoja. Un robo. No, muchachos, no gasten. El papel cuché se vende por pliego. El pliego de papel cuché se corta en la misma papelera a tamaño carta. Y el pliego les cuesta entre 1 o 2 pesos, muchachos. O sea, vamos a suponer que dicen, bueno, ahorita no estoy actualizando el costo, pero anda alrededor, les digo, de 1 peso. Ah, pues me compro 10 pliegos, ya son 10 pesos. Que me los corten a tamaño carta, pues ya me llevé a mi casa tranquilamente como 50 hojas por 10 pesos. ¿Sí? Así de facilísimo. Y no tienen que estar gastando disque en hojas supuestamente especiales. Y no. Repito, eso es un robo. Y vuelvo a mencionar, papel cuché brillante de 110 a 120 gramos. ¿Okay? Sobre este papel se hace la impresión del diseño que ustedes desarrollaron, ¿verdad? Y obviamente es recomendable que lo multipliquen. Ahorita me voy a regresar al software para que lo vuelvan lo voy a hacer para que lo vean cómo se hace. Bueno, toda vez que ya lo tengo impreso, recorto el tamaño exacto, recorto la placa de FR4, repito, el material que van a utilizar para hacer circuitos impresos se llama FR4, es una pista, ¿verdad? Es una tarjeta con cobre, color tipo verdoso precisamente, que es el que se utiliza para la mayoría de los diseños, certificado, que puede ser empleado en la mayoría de los circuitos electrónicos comerciales. Hay otros materiales que no son recomendables, como por ejemplo el que muchos de ustedes han llegado a utilizar en alguna práctica, que es una placa